presentarlo. Yo soy José, de Alternativa Universitaria, que somos un poco los organizadores de estas jornadas de derechos humanos que se están realizando aquí. Hacemos esta colaboración con el voluntariado de la UBA. Y nada, vamos a tratar un poco el tema del conflicto del Sáhara. Han venido dos compañeros de Madrid, del colectivo Scalit, con la compañera Andrea y Saúl, que nos retratarán un poco el conflicto histórico del Sáhara y un poco la situación de los territorios ocupados con las últimas violaciones de derechos humanos ocurridas y demás. Y luego, pues bueno, sale ahí los dos sales, sale Draghi y sale Heidi, que vivieron hasta los 11 años sin comer de los privados de Asmara. Pues un poco nos van a relatar un poco cómo es la vida allí y demás. Así que nada, os dejo con ellos y eso. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por la invitación en Alternativa además. Y bueno, como ha dicho José, vamos a hacer un poco primero historia y luego hablaremos también de derechos ocupados, violación de derechos humanos, etcétera, que es un poco lo más formado. Yo voy a hacer primero una introducción rapidita histórica. Va a ser todo un poco general, lo sentimos porque va a ser un poquito rápido, por no meter aquí trastornos de media y para que veamos un poquito. Y entonces, bueno, voy a empezar yo con la historia. Yo he puesto un mapilla ahí para hacer una idea de lo que es el Sáhara. La línea amarilla es el muro que separa el Sáhara ocupado, que es donde pone el Sáhara occidental, de la zona liberada, que fueron los campamentos o zonas que no sucumbieron al ataque marroquí. Y bueno, tiene una superficie más o menos de 250.000 kilómetros cuadrados. Veis que pues, tiene arriba Argelia y Marruecos, Mauritania. Y como veis tiene una costa bastante grande, que es uno de los mayores bancos de peces de Europa. A lo largo de que vaya pasando el conflicto y la historia, os dar cuenta que mucho del problema está sobre todo en los recursos, en este caso pesca, fosfatos y demás, que va a contar más mi compañero. Entonces, por eso. Bueno, como un poco la historia, España está presente en el Sáhara desde 1885, que quiere que el Sáhara sea colonia española, pero no lo consigue hasta el año 34. El periodo en que España coloniza el Sáhara es del 34 al 73, aunque realmente a día de hoy sigue siendo un territorio no descolonizado, ¿vale? Para Naciones Unidas. Pero bueno, vamos a pasar este periodo de colonialismo y demás, y un poco ya la historia que nos va a dar lugar al conflicto. En el año 73, que es en el año en que empezaron un poco revueltas y en el año en que el Sáhara empezará a ya no ser colonia española, es el día 20 de mayo, que es cuando empieza a hervir todo esto, porque hay un asalto a un puesto militar marroquí, o sea español, perdón, a cargo de unos saharauis, que son los que forman parte del Frente Polisario. El Frente Polisario nace de un movimiento anterior, pero un movimiento principalmente intelectual estudiantil, que muere por la represión, pero que después hay el Frente Polisario, que es el Frente Popular de la Liberación de Sáhara, Hamra o Río de Oro, que es como se conoce a la zona, porque es así como se llama el río. Y bueno, aunque parece una tontería hacer este puesto el 20 de mayo del 73, que tiene un eco increíble en todo el territorio y da mucha fuerza al pueblo saharaui para repetir esto en varios puntos. Y esto es lo que de verdad va a empezar con todo el movimiento de liberación y demás. Son 2 años de lucha intensa, de apoyo de Argelia, Bolivia a los saharauis, de España intentar contrarrestar este ataque en no poder. Y bueno, el 12 de mayo del 75 es una fecha clave, que es cuando la ONU reconoce el derecho que el Sáhara tiene a la autodeterminación, y es cuando se aboga porque se haga un referéndum para conseguir este derecho. Lo que hace en este momento Marruecos es que el rey, Hassan II, va al Tribunal de la Haya y le dice que tiene unos derechos por lazos fronterizos con el Sáhara. El Tribunal de la Haya responde que no tiene ningún tipo de derecho porque simplemente es colindante, lo que no le aporta soberanía sobre el territorio. Pero el rey de Marruecos se vuelve a Marruecos y lo que dice es que el Tribunal de la Haya le da la razón. Entonces se inicia lo que se conoce como la Marcha Verde. Antes de que la Marcha Verde, el 28 de octubre del 75, España comienza una retirada porque no se ve fuerte y también hay que tener en cuenta la situación política del momento de España. Entonces, 75, 28 de octubre ya pues es un momento claro. Y el 7 de noviembre, Marruecos, de este año, el 75, Marruecos es cuando inicia la Marcha Verde. Se llama Marcha Verde porque eran todos vestidos con trajes militares, pero la mayoría eran civiles. La Marcha Verde al principio dura 48 horas porque el rey Marruecos la tiene más prevista como un poco de
imagen de con esto afianzo mi imagen como rey, que está un poco inestable en la política, y aparte España se está retirando, le doy ya una clave para que se retire totalmente y yo me quede. Pero al final esto no es así. El 14 de noviembre de 75 es otro punto importante porque son los acuerdos tripartitos de Madrid, y es muy importante esos acuerdos porque van a derivar mucho en lo que va a ser luego el conflicto actual. Y es que ese día en los acuerdos tripartitos lo que se hace es que se reparte la administración temporal del Sáhara entre España, Marruecos y Mauritania. Es muy importante recalcar esto porque es temporal, que es lo que se está exigiendo ahora. Era un cese temporal de administración hasta que el Sáhara tuviera una estabilidad y ya pudiera formar su propio gobierno, elecciones y demás, y tener una autonomía, una determinación propia. Y lo que reclaman entonces es que no sea temporal, lo que se está reclamando ahora es que no era cese temporal, era un cese administrativo. En enero del 76 es cuando empieza todo el éxodo y el exilio de los saharauis, campamentos de refugiados. Si miráis en el mapa, se ve en Argelia, que hay arriba pone Tinduf, aquí están los campamentos de refugiados, que es Argelia, pegados a la frontera con el Sahara. Y allí es donde van a ir todos los saharauis en el exilio de la guerra. Os contará un poco a mi compañero qué supone esa guerra, porque es un ataque constante y demás. Entonces no voy a extender, que si no, bueno, se van hacia allá y el 26 de febrero del 76 España se retira totalmente. España ya deja el Sáhara, tiene una administración temporal que le da los tripartitos, pero se ha retirado. Y al día siguiente, el 27 de febrero del 76, se constituye la RAS, que es la República Árabe Saharaui Democrática, que es el gobierno de los saharauis que sigue vigente hoy en día. Bueno, avanzo un poco en el tiempo y hay conflicto entonces ahora solo con Mauritania y con Marruecos, que está la lucha entre los dos. Son ataques continuos, los saharauis es más una guerra más guerrilla, digamos, más de pequeños grupos, pero aún así es muy fuerte, hasta el punto de que se penetran en Mauritania, entran dentro, atacan el ferrocarril y Mauritania tiene un momento político un poco inestable y el ferrocarril los acaba ya de dejar al cao, y entonces ya en el 79 se firma la paz con Mauritania, por lo que Mauritania ya sale fuera del conflicto. Y durante esa época, al mismo tiempo, se inicia el ataque a Marruecos al interior. Marruecos tiene una respuesta a estos ataques, que es crear pequeñas columnas que se van a crear justo en las zonas en las que hay más fosfatos o más riqueza, rodeando la costa, para que, aunque los saharauis estén allí o no, lo que importa es el recurso. Entonces hay que salvaguardar que esa parte no se toque. Como esto así no funciona, los saharauis tienen un ataque profundo, hay que tener en cuenta que aunque es guerra de guerrillas y más víctimas, era un constante, era no parar. Y entonces lo que hace el ejército en ese momento, en el 80, es decir, todas estas columnas pequeñas y a un muro. Y es el muro que está hoy en día, que son 2.700 kilómetros, que también os contará mi compañero ahora, y que se inicia a construir en el 80 y acaba en el 87. Esto separa las familias, cada familia como comprenderéis, la luz de la dura, y los campamentos que quedan celados de la zona de la zona liberada, y lo que queda para aquí es la zona ocupada. En el 91 más o menos es cuando se da el fuego de Marruecos y el Sáhara, que lo propicia la MINUSO. La MINUSO es la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental. La MINUSO está allí para el año siguiente a un referéndum que tiene en el 92, cosa que vamos a ver que se pospone y a día de hoy no. Voy a hablar luego de los planes Baker, que son muy importantes para comprender la resolución del referéndum, pero por no meterme en plan Baker y volver al genocidio del éxodo saharaui, os va a contar un poco mi compañero lo que sucede durante la guerra o demás. Buenas tardes. Bueno, yo os voy a hablar un poquito, ya digo, pequeñas pinceladas de un poco el genocidio que se cometió durante la guerra que os acaba de comentar mi compañera. Os voy a hablar del muro, de la venta de armas y del expolio en el Sáhara Occidental. Entonces, bueno, remarcar un poco que el genocidio en el Sáhara es muy importante porque lo que intentaba el gobierno marroquí era anular no solo a una población, sino a una cultura que les diferenciaba y que era un impedimento para poder adquirir el territorio. Es decir, al ser una etnia diferente a la de Marruecos, que era lo que se demostró más adelante, el gobierno marroquí lo que empezó a hacer es, al ocupar, fue a las zonas nómadas y empezó a asesinar a todos los grupos que estaban formados en familias. Empezaron a matar a todos los nómadas, a envenenar al
mismo que no tienen las etnias marroquíes. Aparte de esas prácticas, pues se hicieron desde detenciones ilegales, desapariciones, lanzamientos de personas desde helicópteros, cosas comunes, como en los casos de España, Argentina, torturas de todo tipo, sexuales, en las cárceles no tenían nada de higiene, incluso hoy día, que os va a contar un compañero también, extirpaciones de miembros, bueno, todo lo que os podéis imaginar, ha pasado y pasa hoy día. Y bueno, y aparte también de centros de internamiento secretos que había durante la guerra, que incluso hoy día siguen existiendo, porque hay personas que desaparecen durante un tiempo y que vuelven a aparecer, y bueno, pues hay personas que han vivido esas torturas y han podido escapar o han sido liberados porque han sido obligados a incluso firmar acusaciones de cualquier tipo, que han sido obligados a firmar porque, aunque no hayan hecho nada, pero bueno, sus métodos de represión. Y bueno, ahora os voy a explicar un poco un concepto que es el de territorios no autónomos. Un territorio no autónomo, que es el caso del Sáhara Occidental, es todo territorio que después de la descolonización está a expensas de un referéndum de independencia. Es decir, que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, y eso implica que un territorio no autónomo no puede ser explotado, ni siquiera ni sus recursos naturales, no se puede comerciar, no se puede... Es decir, que la actividad debería estar totalmente paralizada para cualquier nación o país extranjero. Y eso hoy día se está quebrantando, como os voy a explicar ahora mismo. Antes de empezar con la venta de armas y el expolio, os voy a explicar un punto muy importante, que es el muro de la vergüenza. El muro de la vergüenza, como veis ahí, la línea amarilla, bueno, aparte de esa línea, detrás, en la zona ocupada, digamos en el oeste, tiene muros concéntricos. Este muro se construyó, bueno, la idea del muro, deciros que vino de parte de Israel. Antes de que empezara a construirse en Israel, se trajo la idea de allí para empezarlo aquí. Y bueno, y contaros que el muro tiene 2.700 kilómetros de longitud, tiene unos 180.000 soldados aproximadamente, está protegido por tanques, armas de todo tipo y campos de minas, que se calcula ahí en el Sáhara entre 5 y 7 millones de minas, que hoy día siguen matando a pastores o personas por... Bueno, eso, como veis aquí, por ejemplo, estos son fotos del muro, fotos aéreas. Y eso, bueno, esto es que hay diferentes, como el muro, como os he contado, tiene 2.700 kilómetros, hay zonas muy diferentes del muro, que hay zonas montañosas, hay zonas planas, desiertos. Y bueno, como os digo eso, que también hay un problema muy importante del Sáhara con el muro, que son las minas, ya que todos esos 2.700 kilómetros están plagados de minas, y las lluvias por la arena y las aguas torrenciales hacen que eso se mueva de sitio y alcance a las zonas de pastoreo o zonas donde vive gente, y bueno, pues hasta cada día, cada semana hay personas afectadas por las minas. A ver. Bueno, también deciros que el muro es en derecho internacional, es una parte muy delicada, porque realmente el derecho internacional establece que ningún territorio después de la repartición de 1884 en el Congreso de Berlín, cuando se separaron los países africanos, está prohibido modificar las fronteras que se establecieron en aquel acuerdo. Y bueno, y como veis, pues este muro pues quebranta totalmente esa ley internacional. En cuanto a armas, deciros que ya durante la guerra Marruecos estaba apoyado por multitud de países, desde Francia, España, Estados Unidos, Israel, incluso desde material de la URSS que venía de dictaduras como Egipto e Irak. ¿Cómo sabemos esto? El Frente Polisario en aquellos momentos era un pueblo nómada y no tenían armas. Entonces su forma de conseguir ese armamento era robándoselo. En los campamentos de refugiados que voy a contar sale luego, hay un museo militar en el que podréis ver todo eso. Hay tanques, ya os digo, de España, Estados Unidos y de países europeos. Y bueno, y la verdad es que impresiona bastante, ¿no?
del número de países que ha colaborado con Marruecos. E incluso hoy día España es el mayor proveedor de Marruecos prácticamente, de armas de todo tipo. Y poneros ejemplos como en 2005 se vendieron tanques a Marruecos por 1 euro y proyectiles también por 1 euro. Y bueno, aparte de eso, pues vehículos, tanques, munición, incluso hay armas que se han comprado con créditos de ayuda al desarrollo, en forma de crédito, pero bueno, se ha usado para las flotas, para los tanques, para todo eso. Y bueno, y hablaros también un poquito del expolio, para que veáis que el muro no significa solo la separación del país, sino que el muro se construyó porque no podían contener los ataques del Frente Polisario. Y el muro, aparte de para protegerse de esos ataques, servía para proteger las zonas que más riqueza de recursos naturales tenían. Todo el oeste del Sáhara Occidental, aparte de como ha dicho mi compañera, la costa pesquera, que ha sido hoy día prácticamente la costa que más importante porque nunca había sido explotada. Y bueno, y desde la propia guerra ha sido explotado ese caladero. Y no solo eso, sino que también el Sáhara Occidental contiene un fosfato de muy buena calidad y en grandes cantidades y está siendo explotado por España también. Tanto eso como hay industrias areneras, que podríais ver en Canarias ha habido problemas con eso porque se ha exportado también arena y han aparecido escorpiones del desierto, que lo podríais ver, eso hubo muchas quejas también, bueno, me imagino que no lo habéis enterado, pero bueno, que es un tema un poco que nos toca de cerca, ¿no? Y bueno, y se decía aparte de la pesca, los fosfatos, gas, petróleo se está buscando hoy día también, porque es muy posible que haya. Y bueno, y también deciros que en cuanto a la pesca, es el tema más importante porque es el tema que más se explota. Deciros que de las 119 licencias aproximadamente que hay de los contratos con la Unión Europea que se empezaron a hacer desde el 83 hasta hoy día, España tiene 100 de esas 119 licencias y hoy día sigue explotando. Y bueno, pues por ejemplo, el centro comercial como Mercadona, marcas como Rianseira, Calvo, Escuri, son todos productos del Sáhara Occidental y bueno, y podemos contar aquí mil historias sobre esto, pero bueno, vamos a cambiar ahora a los compañeros. Vale, bueno, y ahora mi compañero va a hablar del plan B. Vale, os cuento esto rápido que realmente la situación del plan B que lo determina la situación actual. Y bueno, veis que el secretario que la ONU manda al Sáhara para resolver un conflicto con el gran ruso, que es lo que os he dicho antes, que mira que es un referéndum en el 92 que no se hace. Y mientras el ruso está allí, José II lo que intenta es que las provincias, o sea que la zona del Sáhara se convierta en provincias marroquíes. Como decía mi compañero, pues es un poco adoptar la cultura como que no es diferente, sino que es la misma cultura. Entonces le pones ciudades iguales, ciudades iguales, que están igual. De hecho, luego os contaré, hay fiestas nacionales en las que se incluyen cultura saharaui como cultura marroquí, o camellos, o bueno, un poco por una cosa. Entonces, bueno, James Baker va al Sáhara como enviado de la ONU y propone una solución que es una pequeña autonomía para el Sáhara, pero con soberanía marroquí. Este es el primer plan de Baker que se hará sobre el 97. El problema de esto, sobre todo, es que hay que abogar por un referéndum, porque la Unión está allí para eso, aunque se lleve mentira para eso también. Y se aboga por un referéndum que no llega y hay un problema también con el peso de votantes. Se pretende que el peso de votantes sean los votantes saharauis que acaban en el 74 o hijos del 74, en los que hay muchas restricciones para que no se pueda ir. Pero el problema es que durante todo el tiempo de la guerra y en la actualidad Marruecos mete con los marroquíes en la zona saharaui para que si le llega el referéndum la votación pueda decantarse hacia su lado de la argumental. Entonces, bueno, pues eso, veis que dice un poco de autonomía para el Sáhara, pero soberanía marroquí. Ni el Frente Polisario ni la Algeria aceptan. Entonces hay un estancamiento de negociaciones y años después se conoce la quinta vía, que también es de Baker, el plan de Baker 2, que es en el punto que se sigue estando ahora más o menos, que lo que se propone es que el Sáhara tiene unos 4 años de autodeterminación
relacionado con eso, y es que Marruecos quiere que una opción del referéndum sea la autonomía. ¿Para qué? Para seguir metiendo votantes marroquíes y colonos, que entonces cuando llega el momento del referéndum puede decir que la autonomía. El Frente Polisario en un principio elige esa opción, pero sin hablar de ningún tipo de autonomía, quiere autodeterminación en todo momento. Y allí se estanca el tema porque Marruecos en 2 años hace como 140.000 apelaciones a la ONU y al tribunal para que eso no se dé, y entonces es un poco ir prorrogando el tiempo de espera del referéndum. Y bueno, es un poco así a modo rápido, pero es que salimos actualmente igual. Actualmente la MINUS sería del 92, tenía que haber ido hace unos 5 años o 6, sigue allí. Nosotros de hecho en la última vez que estuvimos en los campamentos estuvimos con ellos, y la MINUS está allí. Dicen que no están para el referéndum de Sáhara Occidental, lo cual no concuerda con la elección, pero bueno. Y más o menos el estancamiento de hoy en día. No hay negociaciones, Marruecos no quiere negociar, hace apelaciones, pero tampoco quiere autonomía en ningún caso, o sea, no quiere autodeterminar en ningún caso, solo ser soberano. Y bueno, como os contarán luego un poco ellos la versión del futuro y demás, casi les dejamos que cuenten eso. Y os contamos rápidamente lo de los territorios ocupados. Sí, tenemos un pequeño vídeo para que veáis, para que veáis un poco en qué consiste la intifada saharaui y un poco para que os hagáis una idea un poco. Este vídeo empieza desde imágenes de la propia guerra y son imágenes del 99 al 2005, que es cuando más fuerte ha sido, digamos, la intifada, digamos, la lucha de la población saharaui en los territorios ocupados, que ahora no está en mapa, pero es la parte oeste de esa continente.
poco, habla de toda la represión de los ocupados, que os voy a resumir un poquillo. La mayoría de gente que ha visto fotos que tenían heridas y demás, esa gente son activistas políticos o familiares o conocidos de activistas políticos. Lo que se intenta es erradicar a toda persona que pueda tener conocimiento de la causa o esté luchando por esa causa. Si hablamos de pobreza en general, sobre todo en términos de educación y de sanidad, no hay ningún tipo de derecho para los saharauis. Desde una manifestación pacífica de cada patada sobre los saharauis, chicas que han agotado patadas de la policía, fotos que habéis visto bastante desagradables. Luego además, si por ejemplo hay niños en la manifestación que acaban siendo heridos en el hospital, si se ve que son saharauis no los curan, si el instituto se entera de que está una manifestación les quitan el expediente académico, en clase los profesores nos hacen caso porque son saharauis, la mayoría no puede graduar, es imposible que un saharaui entre a una buena universidad. De hecho, en los campamentos ocupados, en la YUN y demás, no hay universidades para que no accedan a una educación superior. Y luego se les deja acceder a carreras que no les preparen mucho políticamente o que no tengan mucha fuerza, que no salgan muy adelante con ellas. Entonces, carreras básicas, sí puede ser que no vayan a la universidad y, por supuesto, no les dejan entrar en una universidad con un poco de prestigio. O sea, tienen los saharauis en que tienen 3 universidades a las que pueden ir y 2 o 3 carreras que pueden entrar, no más. Luego eso, en sanidad, si quieres algo que te pagamos siempre, no pueden ir a la casanía, no pueden llevar el dialecto saharaui, no pueden llevar vestimentas típicas, ni sacar la bandera. En las ciudades de los territorios ocupados hay muchísimas banderas, cada 100 metros hay una bandera de Marruecos, o un cartel gigante con la cara del rey, para que se sepa quién está allí. Luego eso, se adoptan tradiciones que culturalmente son saharauis, haciéndoles parecer marroquíes para que parezcan que todos son lo mismo, aunque todos no hay tanta diferenciación. Hablo también un poco en el vídeo de juicios. Los juicios son una tremenda farsa porque desde que no tiene abogado defensor no hay presunción de inocencia, no tienes por qué firmar el acta como que te han detenido, a tu familia no se le avisa de que te han detenido, ni a tu abogado. Hay casos en los que el abogado no ha visto al detenido hasta el propio juicio, etc. Y lo que se hace también mucho es imputar a los saharauis cargos comunes. Pues han incendiado una casa que estaba deshabitada o han tirado piedras a un coche de policía, entonces falsean expedientes de esta manera para que vayan a la cárcel. Hacer un par de imágenes también de una cárcel muy típica, que es la cárcel negra de la YUN, que es de las más desastrosas de todo. No sé si habéis visto, era un baño que había 3 personas más encima de otra porque duermen así, las celdas son de 2x3, 4x5 y ahora mismo yo leí el otro día que había unas 250 personas y hace un año por ahí había 580. Hay menores, en la cárcel con mayores de edad, hay un problema con la prostitución de unos presos a otros, hay pagos a los guardias de seguridad de la cárcel con los menores, droga de los violentos en la cárcel, es caótica y para saharauis todavía más porque no tienen derecho a asistencia médica cuando se mueren. Luego saben que hay una represión, sobre todo psicológica, con tu familia, que si dices algo voy a controlarlo, no sé dónde vives, lo que ha comentado mi compañero de desapariciones continuas, que sigue pasando y no sé dónde está. Y aunque parece que todo esto ha salido ahora con saliendo meses de reclamación de la dignidad de UNICEF, sigue pasando desde el inicio de la guerra. Y esto se va de cada día. Los activistas llegan a su casa, se les persigue, se secuestra a su hijo para que deje de hacer activismo político. Un caso muy conocido es el de Anita Haidar, que te puse en un vídeo también cuando ella estaba en la cárcel negra y ella misma lo cuenta, de las atrocidades sexuales, de arrancarle las uñas, vendarle los ojos y de repente pegarle focos en la cara, dejarla desnuda en el interior, violaciones de guardias, a las mujeres de mismos, a los hombres con varas de metal, con palos y pues una cosa de la energía, no sé, comer en el mismo plato lo que tienen que hacer sus necesidades porque no les dan un baño, porque además es que no caben, como hemos visto. Y bueno, esto es un poco para que veáis que la tortura no es durante la guerra, que se bombardean por una paz, por lo que sigue siendo ahora, y el problema de la selección saharaui, que es una tortura continua. Vamos a poner el vídeo para que lo veáis un poco vosotros, porque lo dice ella muy claro, y ya está varias veces.
هذا النظام الصحراوي دائما ولا زالت حاضرة في الصفوف الأمامية لهذه المقاومة وبشكل مسؤول وبشكل منظم وبشكل منضبط. رغم يعني الأمية وعقد الجهد وعقد الدهر الحقيقي للمجتمع البدوي، لأنها حقيقة كانت في المستوى المطلوب في كل الميادين، سواء منها الاجتماعية السياسية وحتى في ميدان الحرب، حيث وجدت المرأة يعني بشكل مثالي بقوة إلى جانب أخيها الرجل في التطبيق في العلاج في المساعدة للقاتل الصحراويين في الاهتمام بشؤون الأسرة والبيت والنظافة في المخيمات. بالنسبة للمرأة يعني في الأرض المحتلة هي تشكل نسبة 25% من مجموع حالات الاختفاء المصري الذي لم يستمر في الصحراء ولا في أسرة صحراوية. وهذه الظاهرة التي تعد جريمة ضد الإنسانية تستخدم المرأة
Bueno, un poco más o menos porque se viera que lo cuenta gente que está dentro y se haya mostrar en la cartelera que os contactan. Y bueno, muchas gracias. Situar a nuestros compañeros de allí. Nos posterior la situación y ahora nosotros vamos a hablar de la parte de los campamentos. Vamos a poner un vídeo muy breve, el último vídeo me parece, de 3 minutos. Y nada, en este vídeo bueno, nos va a explicar que los saharauis bueno, son un pueblo dividido entre los territorios ocupados, la gente que está en los campamentos y bueno, la gente que ha tenido que emigrar fuera de los campamentos y los territorios ocupados.
en donde se localizan los campamentos de los refugiados y la parte que está ocupada por Marruecos. Yo os voy a hablar de los campamentos de refugiados, que es donde, bueno, sale yo y algunos de aquí hemos nacido. Y bueno, por ahí hemos hecho una presentación de PowerPoint. Bueno, los campamentos de refugiados saharauis. Situación geográfica, se localizan en la Hamada de Tinduf, que es una parte más inhóspita del desierto del Sáhara. Ahí en verano se puede alcanzar una temperatura de 55 grados a la sombra. Bueno, Tinduf, ¿dónde se localiza? Ahí en la zona suroeste de Argelia, aproximadamente a 100 kilómetros de la frontera con el Sáhara. Y bueno, pues ahí, a esta zona de la Hamada de Tinduf, llegaron los refugiados saharauis huyendo de los ataques de Marruecos en 1975. Principalmente en un principio pues llegaron niños y mujeres que huían de los ataques de Marruecos, y el resto de la población, pues los hombres, se encontraban luchando contra la ocupación marroquí. Por lo tanto, en un principio la organización de los campamentos se debe principalmente a la mujer saharaui, que ha sido capaz de levantar estos campamentos en medio de la nada, porque se llevaba ahí una camada en la que no había ni agua ni nada. Entonces desde el principio pues empezó a organizar aquello. Y bueno, decir que los campamentos son el principal símbolo de la lucha saharaui, ya que, bueno, símbolo de una lucha pacífica que dura ya 35 años, una lucha pacífica por su derecho a la autodeterminación, que se está pidiendo el derecho de poder decidir en las urnas qué quieren hacer con su territorio. Claramente quieren ser independientes, pero por lo menos que algún día tengamos el derecho a decidir. En un principio pues era algo temporal, ya se está prolongando demasiado, 35 años ya, y bueno, ya llegamos con la tercera generación de personas. La tercera generación que vive en los campamentos de refugiados. O sea que ya gente como nosotros pues ya no ha visto el Sáhara. Sin embargo, oímos mucho hablar de ellos, hablar del Sáhara, porque se sigue la esperanza puesta en que algún día se regrese al Sáhara. De hecho, todo lo que hay en los campamentos es temporal, desde las jaimas hasta, bueno, las construcciones más simples que tienen, todo es temporal. Los proyectos de cooperación también pues van destinados, todo lo que se hace ahí, todas las instalaciones que se realizan, son supuestamente para llevárselas algún día de ahí a los territorios liberados. En los campamentos se va a poner un especial énfasis en la educación como principal forma de lucha, porque se va a educar a las personas que van a nacer en los campamentos para en algún día poder regresar a los territorios liberados. Y los campamentos se organizan también de tal manera que algún día nosotros nos podamos organizar en el futuro Sáhara Occidental. Se posee una capital, distintos núcleos de población, hay una organización bastante definida para, pues ojalá que algún día podamos llevarla a cabo. Bueno, la siguiente parte, ¿no sale? Hola. Bueno, yo también me llamo Sale, pero no significa que todos nos llamemos Sale. Bien, pues la organización ha sido una clave para el desarrollo de los campamentos saharauis. Realmente lo han llevado las mujeres, ya que los hombres estaban combatiendo contra los marroquíes. Los campamentos se distribuyen en 4 wilayas. Son provincias que conservan el nombre del Sáhara Occidental. Como podemos ver en la imagen, está Layún, Smara,
Ausert y Dajla. Dajla es la más apartada. Dajla, tenemos un problema con Dajla y es que las ayudas es muy difícil hacerlas llegar. Cada wilaya se subdivide en dairas, lo que llamamos localidades. También hay que destacar el 27 de febrero, que es una escuela para mujeres y que ahora puede contarse como una wilaya más. Porque hay mucha gente que por la cercanía de la escuela, como de Rabuni, reside ahí. Rabuni es el centro administrativo de la raza, donde también se encuentra el Hospital Central. Ahora vamos a hablar de las condiciones de vida. Los saharauis hasta el momento dependen de las ayudas humanitarias, las ONGs y organizaciones oficiales. Otras ayudas llegan de los envíos que realizan las familias que acogen a niños y también de los saharauis residentes aquí en España, que envían pues lo que pueden. Otras ayudas también llegan pues desde otros países haciendo pues proyectos y demás. En los campamentos se está moviendo un pequeño comercio, o sea, lo que podemos llamar como un trapichero, vamos, así, que compran y venden, pero sin llevar a ninguna parte, vamos, que no llega a ninguna parte. Que lo compran desde Tindú y desde Mauritania. Pero vamos, no es nada grande. Y de la educación ha cambiado mucho, tanto por parte de los chicos escolarizados como por parte de los profesores, ya que llegan más formados y eso influye en el desarrollo de los niños y se nota en la evolución de los saharauis. Si quieres apuntar algo más, aquí está. Bueno, pues nada, decir que la educación, como he mencionado antes, es uno de los pilares esenciales de los campamentos, ya que se trata de formar pues, a la gente, futuros profesionales que algún día puedan trabajar en el Sáhara Occidental. Y bueno, pues hay una estructura de educación bastante importante. Gracias a las ayudas internacionales, pues desde un principio se da muchísima importancia a lo que es la educación. La estructura educativa pues, se intenta escolarizar desde los niños desde que son pequeños, en guarderías de 0 a 3 años, luego pasan a grupos de preescolar, desde los 4 hasta los 6 años, y luego la educación primaria que la estudian. Cada daira, las dairas son pequeños núcleos de población, pues posee normalmente una escuela. Luego la secundaria pues, se suele estudiar pues, o bien en Argelia o en Libia. Bueno, ahora mismo Libia no está como para ir, y Argelia pues no sabemos qué va a pasar con ella. Pero, y bueno, y luego ya la educación superior, pues también la gente tiene la oportunidad de poder seguir estudiando, pues bien en Argelia o bien en España. Cuba también realiza una gran labor educativa, se lleva a los niños desde los 12, 13 años y luego vuelven pues, con 25 años y suelen volver con carrera lo que pasa es que con la educación, que últimamente llegan muchas personas con formación superior, y que hacen en los campamentos, se les ha formado justamente para poder algún día salir, volver al Sáhara y empezar a trabajar ahí. En los campamentos pues hay muy pocas oportunidades, las oportunidades son muy limitadas. Los campamentos al fin y al cabo se quedan pequeños, no hay industrias, no tienes donde trabajar. Bueno, si eres profesor puedes trabajar la educación, pero ingenieros y todo eso, pues en los campamentos pues, la verdad es que hacen poco. Y nada, también destacar bueno, pues la labor de las organizaciones, las ONGs. Se están construyendo bastantes escuelas de internados donde se les da a la gente pues, formación profesional, ahí aprenden oficios y bueno, esto es lo que quería yo demostrar. Estamos ya atrás. Pues cada daira cuenta con un pequeño centro de atención primario. Desarrollan pequeñas curas,
sobre todo informan para la prevención de enfermedades, aconsejan sobre las dietas y demás. Cada wilaya también tiene un hospital provincial. Es grande y cuenta con varias salas para atender a los enfermos. Tienen 2 o 3 ambulancias y no está lo necesariamente equipado para cubrir grandes accidentes. El Hospital Nacional es el núcleo más importante. Está situado, como hemos dicho antes, en Tindú. Reúne más recursos, tiene 3 pabellones. Ginecología, pediatría y medicina general. Y cuenta con 2 quirófanos. Y los casos ya más graves son evacuados a Tindú, la zona más cercana de Argelia. Bueno, pues hasta aquí vamos a concluir una parte que es explicaros un poco la estructura de los campamentos de refugiados, la organización que tienen y bueno, remarcar eso, que la organización está realizada de tal manera que si algún día nosotros tenemos que volver, poder llevar a cabo esa organización en los territorios liberados. Remarcar también que ahí nada es permanente, que la población saharaui sigue teniendo la esperanza de volver algún día a los campamentos de refugiados y bueno, pues a partir de aquí queremos crear un poco de debate. Yo tengo mi perspectiva personal del futuro, de la situación futura. Yo creo que es bastante general porque, bueno, el conflicto pues es lo que tiene. El principal problema aquí, para mí, es Marruecos, bueno, para todos, Marruecos. Marruecos, ¿qué está buscando? Quedarse en el Sáhara. Para ello, pues nosotros yo creo que le estamos ayudando un poco, porque nosotros estamos continuamente recurriendo al derecho internacional, legalidad internacional, la paz, bla, bla, bla. Bueno, total, que eso al final, ¿a qué nos lleva? 35 años de exilio, ¿y hacia dónde vamos? Pues hasta otros 35 años, yo creo, con continuas resoluciones de la ONU, que son resoluciones, ¿vale? Después, ¿qué pasa después? Si luego tú resuelves y tú no haces nada. Las resoluciones de la ONU son un papel que se queda ahí, sobre la mesa, y que no se lleva a cabo, ¿vale? Nosotros cada vez que sale una resolución de la ONU nos hacemos ilusiones, como en el 98. Bueno, no hemos hablado en el programa de los veranos, las vacaciones en paz, como que todos los conoceréis, que son que las familias españolas traen a niños saharauis. Bueno, pues en el 98, bueno, nos íbamos supuestamente ya de ahí, no hubo ni vacaciones en paz. Bueno, en junio ahí había una alegría enorme en los campamentos porque el referéndum, y cambió el ambiente totalmente en septiembre. En septiembre ya no había nada. En septiembre lo que contaba pues se desvaneció. Nos quedamos en vacaciones en paz, sin referéndum, ahí mano sobre mano, y ahora hacia dónde seguía aquello. Pues Marruecos eso es lo que está buscando. Que nosotros confiemos en la vía pacífica mientras ellos hacen lo que les da la gana. Y bueno, para mí, las situaciones futuras, pues bueno, pues luego soluciones. Yo también quería preguntaros, si alguien quiere hablar, pues adelante, ¿qué soluciones le vemos al conflicto? Para crear un poco de debate. ¿Qué soluciones veis realmente que tenga el conflicto? Yo, de momento, todo lo que está en nuestras manos, yo creo que se está haciendo. Nosotros estamos siguiendo por la vía pacífica, estamos continuamente llamando a la comunidad internacional. Yo creo que la administración española ahí tiene mucho que hacer, bastante, porque actualmente se encuentran ahí en procesos de negocios con Marruecos, que si venta de armas, que si pescado, que si tal. Yo creo que eso en primer lugar se debería parar, porque se están exportando recursos que son nuestros, se los están llevando, y bueno, que en España tiene que tomar cartas, y la ONU tiene que dejar de hacer resoluciones en papel y actuar. Que si hago resoluciones y luego Marruecos hace lo que le da la gana con las resoluciones, pues eso no me sirve para nada. Y bueno, pues nada, yo creo que actualmente quienes se encuentran más activos en la lucha del pueblo saharaui, pues son los saharauis que están en los territorios ocupados, que se lo están
están soportando de su propia piel lo que está pasando. Ellos son los que se levantan ahora pidiendo sus derechos. Pero bueno, y los saharauis de los campamentos también llevan 35 años. Y bueno, ahí estamos. Perdona, ¿sabes? Yo quería recalcar una cosa. Y es que es el chantaje que hace Marruecos con España. Es vergonzoso que España le dé la mano a Marruecos, pero así, literalmente. ¿Cuánto tiempo vamos a estar esperando? Marruecos no sabe hacer nada más que reprimir, engañar. Eso es lo único que sabe hacer. No sabe dialogar, porque si no, estaríamos nosotros negociando con ellos. Pero es que no se puede. Les puede la avaricia. Y la ONU no hace nada. La ONU no hace nada. Hace de intermediario, supuestamente, propone soluciones que al final, ¿en qué quedan? En nada. En nada. Y sobre el tema que has hecho referencia antes, vale. Que la solución del Sáhara no está en la guerra, porque existen muchos métodos y aunque a día de hoy no hayan hecho efecto, es porque aún estamos preparándolos, porque aún nos falta un tema, algo, aún tenemos cosas que hacer y no nos rendiremos, como tampoco caeremos bajo el chantaje de Marruecos, como otros. A mí, unas declaraciones que me han dolido realmente son las del presidente Zapatero, cuando cuando ocurrió lo del campamento en el Sáhara, que fue desmontado. Me pareció vergonzoso que Zapatero se atreva a decir, a interponer la economía antes que los humanos. O sea, ¿cómo es posible que Zapatero, estando en el cargo que está, puede decir con sus propias palabras que los intereses con Marruecos son lo primero cuando están cuando se están violando los derechos humanos en el Sáhara Occidental? Es vergonzoso. Yo no me lo explico todavía. ¿Cómo puede decir, pero delante de todos, que primero es la economía, primero es... Perdón. No tienes que pedir perdón. La situación internacional, por desgracia, está marcando porque los intereses económicos están por encima de las personas. Y si esto fuera a nivel global, entonces vosotros no sois intereses. Estáis viviendo algo que en el 38 se empezó a hacer en Israel, estamos en Palestina, reinstalando un pueblo. Aquí lo que ocurre es que un pueblo ocupante os está echando de la casa. Y que ahora probablemente, no sé qué núcleo de población sois y cuántos permanecéis, y si se hicieran unas votaciones, si es que se pudieran hacer, cuántos seríais, cuántos no. El hecho de que Marruecos esté constantemente metiendo su gente allí, no es ni más ni menos que para irlos anulando, para irlos quitando las posibilidades de lucha que tenéis. Por lo demás, es una lucha casi simbólica lo que estáis llevando a cabo. Desgraciadamente, yo desde afuera, desde un punto, digamos, neutral, no veo solución. El que Zapatero diga eso, Zapatero es un elemento más dentro del formato globalizante que nos dirige actualmente. No es ni más ni menos de lo que hacía antes. El problema viene de antaño. Desgraciadamente las naciones somos fruto de nuestra historia. Y nuestra historia marcó que cuando en Fox nuestros dirigentes de antaño, de derechas o de izquierdas, todos eran de derechas,
era del sistema totalitario que tenía. Franco estaba a punto de morir, el rey no tenía poder suficiente y Marruecos aprovechó la oportunidad para invadir, para hacer esa marcha verde. Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar soluciones, ni siquiera proponerlas, cuando no conocemos? Sí, habéis dicho que la nación saharaui, el pueblo saharaui, tiene una extensión de 250.000 kilómetros aproximadamente. ¿Qué parte de esos 250.000 ocupa actualmente Marruecos? La totalidad no. ¿Qué parte? ¿Qué parte? 80%. 80%. Está equivocado. El Sáhara es más o menos de la ciudad de España, aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados. La parte más 250.000 sería la parte de y la otra parte sería la ocupada por Marruecos. Pero que es terreno prácticamente y vacío. fundamentalmente la que está ocupada por Marruecos es la que producía europea, la que tiene recursos, la que tiene la salida al mar con todos los recursos pesqueros. Mientras que la parte, digamos, controlada por el Polisario es totalmente árida y no tiene más que pastoreo nomás. Y para una pregunta que usted ha hecho antes, decirle que los saharauis autóctonos, los que están en la parte ocupada, más toda la diáspora argelina, mauritania, en los países de Europa, no creo que lleguen aproximadamente a 300.000. Mientras que actualmente Marruecos tiene medio millón de colonos en el Sáhara, con lo cual ahí los problemas se Perú también puede ser terminado, pues cuando queramos darle una alternativa, entonces encontrar que vamos a tener otro problema que son los saharauis, lo que ya serán saharauis, porque muchos de ellos ya habrán nacido en el Sáhara, que querrán quedarse y van de derechos en la cultura marroquí y se van defendiendo su cultura, que es una cultura que nacemos en la que defendemos, ¿no? Y ahora pues con los mismos. Pero yo creo que no hay que tener esta. ¿Por qué creo que hay que tener esta? Si vemos la historia del Sáhara, la historia del Sáhara no solamente es la ambición de Marruecos, porque Marruecos en los años 70 y tantos era un reino como era bastante pobre, tenía poca capacidad. Su único afán en el rey de Marruecos era su inestabilidad política que había en Marruecos, la intentaba compensar con una política de nacionalismo visceral y hablaba de Gran Magreb. Sí, para él, Marruecos, parte de Argelia, de hecho Tinduf hubo una guerra con Marruecos, con Argelia, después de la independencia, porque quería apoderarse de esa parte, quiere quedarse con parte de Mauritania, que quiere pero no tiene capacidad para nada. Y en el año 75 lo que vemos es una marcha verde que está organizada no por Marruecos. En Marruecos lo único que puso fue la gente. Está diseñada fundamentalmente por los servicios secretos franceses y por la CIA americana. Hay que tener en cuenta que en el año 75, desde el año 73, en Estados Unidos está habiendo lo que llamamos está controlada la administración americana en el sitio exterior por el gran Henry Kissinger. Cada Sazón era, y sigue siendo desde mi punto de vista, una persona que está bastante ida y que volver a animarse a un proceso de anticomunismo industrial. En el 73, Chile. En el 74, Argentina. En el 75, después de que los portugueses se durante la revolución de los claveros, están viendo como una parte importante de lo que puede ser la fachada occidental de África puede caer en manos, según ellos, de otro régimen comunista, por lo cual lo que están preparando es todo esto, simplemente, exclusivamente, para intentar acabar no solamente con las esperanzas del pueblo saharaui, sino fundamentalmente, nosotros lo sabéis, el plan Baker. ¿Quién es Baker? Baker es el secretario de Estado americano durante la administración de Bush. Cuando deja la administración, se va y es actualmente uno de los mayores potentados, está en una de las tres mayores empresas del petróleo de Estados Unidos. Y cuando va, la ONU le encarga el plan Baker no va a velar ni por los intereses de Marruecos, ni por los intereses de los saharauis, ni simplemente va a ver qué puede hacer para quedarse con gran parte de la riqueza del petróleo saharaui. Actualmente tienen que saber que lo que es el Sáhara occidental, aunque no se puede explotar, pero está dividido en dos partes, desde el punto de vista del petróleo, de las perspectivas y de la posesión del petróleo. La mitad se la han dado a los franceses y la otra mitad a los americanos. Ese es el plan de Baker, no nos engañen. Yo digo que hay que tener esperanza, porque hay que tener esperanza.
Si vemos que toda la historia de la no consecución de la independencia del Sáhara está en querer valer la perspectiva de la geopolítica, yo creo que en este momento, en esa parte de África, se ha habido grandes movimientos geopolíticos que van a acabar con el status quo actual. Y es muy posible que de esa inestabilidad, antes o después, haya un movimiento de Marruecos que provoque que en el momento determinado la gente del Sáhara pueda ir a su sitio, pueda ir a su país de origen de una forma pacífica. Es muy posible. Yo creo, hace poco era de la opinión universal de que no había ninguna esperanza. Por una parte, con los movimientos pacíficos se consigue muy poco, y por otra parte, la guerra es prácticamente inviable, porque queramos o no, por una parte Marruecos, Francia y Estados Unidos la apoyan y España la apoya de forma total. A los sáharas, desde el punto de vista militar, ha tenido dos grandes aliados. Por una parte, Argelia, que después de su guerra civil, con todos los procesos zapateros de los años 90 para acá, se ha plantado, porque Argelia no está en condiciones de apoyar una guerra, y por otra parte, el gran aliado de los años 90, 80 y 90 años de la Libia, que afortunadamente en su día rompieron con los libios porque querían que los saharauis fueran parte de esa legión extranjera que tenía que luchar en el Chad, y los saharauis solamente luchaban por su tierra y no con Gaddafi. De hecho, rompieron relaciones con Gaddafi, los saharauis no pudieron ni acceder a la Libia hasta muchos años después, que se rompieron con los libios. Quiere decir que desde el punto de vista militar, poca perspectiva. Es un pueblo que efectivamente ha luchado mucho, tiene mucha capacidad, pero una guerra que gana con refuerzos, con aviones, con diversos motivos. Yo creo que no tiene que hacer con mucho, pero propaganda de gente con seguridad que tiene todos esos recursos. Yo creo que la vía es pacífica, y en estos momentos esperemos que los grandes movimientos democráticos que están, yo tampoco veo muchas que están asumiendo, pero vamos, yo creo que sí que puede romper en el status quo, puedan propiciar movimientos y a la larga beneficien a la causa de la independencia del Sáhara. Que pueda ser así, y yo creo que casi todos haríamos votos para que así sea, pero las dificultades que están poniendo uno de los dictadores más importantes de la zona actualmente son terribles. Me imagino que al final de la pueblo saldrá por encima de todo, claro, de Libia, pero Marruecos sigue reteniendo el porque Marruecos es una aliada de Estados Unidos. Por tanto, se alió con Marruecos, precisamente España no ha podido vencer en esa guerra abierta que hay siempre entre las dos naciones. Tenemos a Marruecos como un vecino muy peligrosísimo. No militarmente, ¿por qué no? Porque militarmente. Yo creo que como un pueblo hermano más, yo creo que hay que intentar facilitar su transición y no verle como el enemigo. Yo creo que es un pueblo más, es nuestro vecino, tenemos que intentar llevarnos bien con ellos, igual que con cualquier otro pueblo vecino. Y yo creo que hay que forzar a los grandes tiranos y a las grandes, digamos, a la familia real marroquí, que es la que defiende el 80% del poder económico. Lo que hay que intentar es potenciar las fuerzas democráticas en este momento, tanto en Marruecos como en otros países, están intentando dar ese vuelco para que, yo creo que en Marruecos no va a haber nunca democracia mientras el conflicto de Sáhara no se arregle. Entonces, se cuenta que actualmente aproximadamente el 30% del PIB de Marruecos se gasta en mantener esa frontera. Una democracia es muy cara de mantener, muy cara, demasiado cara. Entonces, un pueblo pobre no puede tener democracia. Está claro, puede tener un panepé, el Parlamento, pero una democracia como la que tenemos en España, la que podemos ver en muchos países, es imposible en países. Por lo tanto, yo creo que forzando a una resolución digna para todos, intentando activar esas fuerzas democráticas en Marruecos, estaremos ayudando al pueblo marroquí y estaremos ayudando al pueblo saharaui para que de una vez, de forma democrática, de forma pacífica, puedan ver los dos pueblos y estas sus sociedades. Estaremos, Para eso la revolución dictatorial que se está teniendo con Norte de África no significa transparencia. Porque los pueblos, desgraciadamente, podemos no tener ninguna barrera como pueblos, pero sí nuestro gobierno. Y cuando hablamos de que hay un temor determinado por una nación, no es porque sus pueblos nos den miedo. Yo no soy antiamericano porque tengo ningún problema con el pueblo americano, sino por la política que sus gobiernos han tenido por transferencia de implantación de sus poderíos económicos a través de un apoyo guerrero terrible, un apoyo armado. Pero bueno, el tema del Sáhara es un tema muy pequeño para los intereses generales
que se manejan en el mundo globalizado. Y esa es la mala suerte que tienen ellos desde hace 35 años y que desgraciadamente, afortunadamente, igual cambia en un futuro más o menos inmediato. Ojalá, yo no sé, nosotros a nivel de pueblo, que podemos, aparte de reunirnos con pueblos y debatir situaciones y poder, yo no le veo ninguna solución, aparte de lo que usted ha contado, me parece perfectamente válido, pero ¿a dónde la hacemos apoyar? ¿Dónde la hacemos sentir? Si es nuestro gobierno el que tenía que haber salido en defensa, ya que nuestro gobierno, digamos, no es del mismo sentimiento del gobierno que dejó el Sáhara como dejó. Resulta que nosotros estamos en una política incluso peor que la que hicieron Carro y compañía, cuando dejaron el Sáhara como dejó. Y nosotros estamos haciendo a nivel de Estado, a nivel de gobierno, estamos en una política peor, más cínica, más hipócrita y más... Vale. No te metas exclusivamente con Zapatero porque no es problema nada. Yo el voto sobre él, pero quiero decir que un dirigente, aunque esté a la cabeza de su gobierno, no es el culpable de lo que ocurre en una nación y lo que hace solo el gobierno porque el poder económico está por encima. Desgraciadamente. Bueno, yo creo que se ha quedado claro y bueno, ya que se inicia el debate, ya había palabra por ahí. Sí, yo, de lo que ha hecho mi compañero del tema de España, cuando la economía está por encima de los derechos humanos, aparte, en España tenemos un handicap que es lo que está escribiendo es un derecho internacional conocido que es el derecho a la autodeterminación. Es un derecho que si se concede a un pueblo, como es un pueblo separado, legítimo, a lo mejor también se le ha sucedido en Europa con el pueblo Kosovo, creo que es seguro. Y es un pueblo, un derecho que aquí se está negando a pueblos que están en el propio Estado español. Entonces, es un problema unido o doble, yo creo, porque ya no solo es el reconocer derechos humanos que están mirando allí, sino que es un derecho que porque hay otros ellos sí y nosotros no, que habría que mirarse lo mismo, ¿no? Yo creo que en ese sentido Zapatero lo que hace es quitarse un posible marrón del equipo. Y hay otro, como solución de lo que has preguntado de posibles alternativas, aprovecharte, igual como se el compañero, que aprovecharse de este lado democrático que está viviendo, y igual que él ocupó con un tema, porque en España me se allí, y una lancha verde, como ha dicho, fue y se ocupó sin básicamente violencia, hacer lo mismo, aprovechar ese, en Marruecos tiene que haber democracia, como está pasando, porque está extendiendo. Es una revolución que se estudiará en los años de historia, pero hacer eso. O sea, aprovechar ese impasse que se estará produciendo que se producirá en Marruecos para hacer la misma ocupación pacífica, por supuesto. Un ejemplo de autodeterminación recientemente que me ha ocurrido ha sido el de Sudán del Sur. Sudán del Sur era un pueblo que yo no había oído hablar de él nunca. Y de repente llegan pues, y dicen, nada, que tenemos que ser un país. Ya ha nacido un nuevo país, nosotros 35 años esperando. De hecho, se ha visto que el derecho a autodeterminación existe, porque Sudán del Sur ahí estaba, ahí han llevado las urnas de la sabana y ya está votando. Pero nosotros, nada, nosotros ahí hay intereses, pues ahí sí que hay referéndum. Pero nosotros, como Estados Unidos está contra nuestra, pues ahí no van a llevar las urnas para que decidamos con nuestro territorio. O sea, que sí que es viable la solución de la autodeterminación. Creo que una solución sería a gente que acude a labores como la de propuesto vosotros, gente simpatizante con ese movimiento, no sé, una movilización aún mayor, no solo por ejemplo en fechas concretas, en manifestaciones, sino se necesitará hacer una presión aún mayor, porque ese es el ejemplo que acabas de poner tú. Si no hay una democracia es porque a los países a Estados Unidos, a los países que dominan el mundo, no le interesa, o sea, es una cuestión económica. Y es por ejemplo lo que se dio con el derrocamiento de Saddam Hussein. Es un país que una dictadura durante muchísimos años, subvencionada hace años por Estados Unidos, pero que en un momento dado ha decidido que interesa más otra cosa. Pues nos metemos ahí. ¿Qué pasa? Que desgraciadamente no tenéis, es un pueblo que no tiene nada que ofrecer, y Marruecos sí. Entonces yo creo que para eso hay que cambiar la mente de la población. Yo creo que sí que tienen que ofrecer, pero no es un interés económico. O sea, bueno, pero sí tienen el sector digital es muy rico, pero está bien ocupado porque están explotando los Marruecos.
si nos lo quieren, bueno, si los derechos de autodeterminación incluye su tierra. Y eso es bien, eso es rico. Entonces, el problema es que lo que no pueden negociar, eso sí es verdad, no tienen fuerza de negociar, porque no pueden ofrecer otra cosa a cambio que no sea su cultura, que es muy válida, pero que a ellos no les interesa porque no es la idea. Bueno, en cuanto a lo de la autodeterminación, pues a lo mejor no sé si creo que es así, porque cuando es un derecho que se otorga a la población de esos lugares para que puedan decidir si constituirse como un Estado, agruparse de cualquier otra manera. No es algo que diga cualquier persona que quiera autodeterminarse puede hacerlo, porque si no yo ahora mismo me autodetermino en mi casa. Que realmente el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación por eso, y además es un derecho que no se le debería de poder negar, y que la solución al conflicto es tan fácil como complicada. La solución es tan fácil como que España, que ha sido el administrador durante muchísimos años del Sáhara Occidental, apoyar a la autodeterminación del Sáhara. Pero hay dos problemas con esto. El primero es de origen económico, que España tiene muchísimos contratos, ya sea de pesca, de armamento, tal, y muchísimas presiones con Marruecos, que en el momento en que la rompa puede salir a la luz lo que no está escrito y dejarles en una posición bastante lamentable. Y por otra parte es la política que se ha seguido aquí en España de ocultar lo que ha estado pasando en el Sáhara, porque es muy triste que sea historia bastante reciente, estamos hablando del 75, cuando por fin hacía bastante poco se le había reconocido la nacionalidad española a la gente del Sáhara, o sea, se le reconoce como ciudadano, y acto seguido se les abandona su suerte a una dictadura que quiere acabar con ellos, quiere hacerse con ese territorio, y se les abandona después de haberlos reconocido como ciudadanos. Eso es algo para que se nos cayera la cara de vuelta, y por lamentable que parezca, muy poca gente en España, y por lo menos gente de nuestra generación, tiene conocimiento de lo que ha pasado ahí, no tiene ni idea ni global ni es consciente de que esas personas que están allí sufriendo a Marruecos en realidad son españoles, y muchísimos tienen medio español. En el momento en el que nosotros como población seamos conscientes de lo que está pasando allí, tendremos que exigir a nuestros representantes pues que den la cara por el sitio, que se posicionen de una vez, porque España no es que apoye a Marruecos por lo menos de cara a la opinión pública. España la imagen que da, y es la que ha dado cuando en el Parlamento, es que no saben, que no tal, que se quieren quedar al margen, intentan no posicionarse de ninguna manera, ni a favor ni en contra. Que por una parte critican que se haya desmontado el campamento, pero por otra parte no condenan a Marruecos por hacerlo, ni le exigen que ponga en práctica la autodeterminación. Yo creo que el problema de la autodeterminación en el Sáhara es que aquí en España no somos conscientes de lo que ha pasado ahí, y por lo tanto no le exigimos a nuestros representantes que pongan en práctica. Yo tengo ahí una pregunta para el gobierno español. ¿Quién tiene más que perder? ¿El gobierno Marruecos rompiendo los tratados con España o al contrario? Pues yo creo que aunque sea solo de cara a la opinión pública... parece tenemos miedo a Marruecos a romper los contratos con Marruecos. ¿Qué pasa si Marruecos rompe los contratos con España? Pero no es miedo económico, el caso es que se ha negociado la vida de personas a cambio de determinadas cosas. Y eso que salga a la luz es una cosa que es algo muy grave para un Estado de Derecho, que además no estás negociando vidas de personas que están siendo explotadas, pues igual que está pasando ahora cuando compramos cualquier cosa que se fabricada por gente del tercer mundo, que se han vulnerado sus derechos para poder fabricarlo. Es una cuestión de que tú has abandonado a ciudadanos que son españoles, a su suerte, a cambio de determinadas cosas, unos contratos de pesca, de explotación, de lo que sea, que es muy... eso puede... Vamos, no sé, a mí me parece que es un escándalo muy grande para un gobierno en un país supuestamente democrático, que luego encima abandona a la gente a sus suertes, que lo que se tiene que perder no es económico, es de legitimidad y de credibilidad. De todas maneras, es pérdida grande, pero cuando, no sé si os enterasteis, cuando se desarticula el campamento de la dignidad que se llama el IDMISIC, que fue en noviembre, muere un chico, un hombre saharaui con DNI español.
O sea, si ya lo llevamos al terreno más cercano, es que ni por esas la gente sale a la calle a decir, es que se ha muerto un español, si ya te pones en lo mío es mío. O sea, que es que si ya no nos ponemos ni con esas en la calle a decir esto no puede ser, se desarticula un campamento de esas maneras, se ven helicópteros echando gases, gente con armas, y se muere un chico con un español, se denuncia y salió una noticia, pero es que nadie dijo nada de ello. Pero como hay un desconocimiento... Claro, pero ni por un conocimiento propio de ese español... Seguramente nadie sabe por qué esa persona es española, en realidad. No, pero tiene un medio español, no salió su mujer y todo... la situación que ha llevado a ese... O sea, cuál ha sido la historia que ha llevado a esa... Pero si ni por eso tú te pones en conocimiento de que en Sáhara está pasando esto... Yo, o sea, dando ya mi punto de vista, creo que para el conflicto del Sáhara hace falta información. Y que todo el mundo sepa lo que está pasando y que de una vez se corra la voz, se extienda y la gente diga que yo sé lo que está pasando de verdad. Y sé que estoy comiendo pescado que me están robando a otros. Y sé que estoy consumiendo gas y además que sé que pertenezco a esa historia. Entonces, que realmente la gente se entere. Parece una tontería, pero con un conocimiento de la información de un país, que sepa lo que está pasando. Yo hasta que no me metí un poco en el tema no tenía ni idea de que actualmente sigue habiendo represión como la hay en el campamento saharaui, que no es que les peguen 4 palos de una manifestación porque arman bulla, no, es que abortar, es que a mí me parece que son cosas bestiales. Y sin embargo, seguimos allí, entonces, información. La ciudadanía española porque no tiene conocimiento de la cosa. Si nosotros realmente, que es para sentir vergüenza, sintiéramos vergüenza por lo que haya pasado, exigiríamos que la situación cambiara y exigiríamos al gobierno otra postura, me parece. Yo creo que el pueblo español está buscado con los pobres saharauis. El problema aquí es cuando se cambia el gobierno, porque había fotos recientes de la ministra que está ahora en el ministerio, Soledad, lo que es unidad, sí, esa fue una manifestación del Sáhara. De todas maneras, ahora mismo el conflicto del Sáhara ha variado el color político y tampoco ha variado mucho la solución. Y cuando Felipe González prometió ahí en el Sáhara, estaremos con vosotros hasta la victoria final, y ahora se está haciendo el partido. Pero es lo mismo prometer que repartir trigo. Desgraciadamente, la vida nos va mostrando en el camino que las cosas, por desgracia, como cada vez tenemos menos dignidad personal y somos menos individuales y somos más parte de un conjunto, de un círculo o de un mundo determinado, defendemos en líneas generales y apoyamos a los gobiernos que defienden cosas injustas. Cosa injusta es desproveer de lo que el petróleo y otras materias propias de naciones del norte de África o de otros mundos se están aprovechando las multinacionales de todo el mundo, entre ellas alguna española, aunque alguna ha caído ahora en manos de árabes, casi en su totalidad. Es cuestión del capital. El capital no entiende de razas, ni entiende de situaciones ni de países, solo entiende de acaparar, a costa de los pueblos, a costa de la humanidad. Eso yo no lo puedo hacer cambiar. Desgraciadamente a lo mejor lo digo con un sentimiento tan profundo que me duele, pero todos los días no puedo estar echando lágrimas. Lo que puedo hacer a nivel individual lo hago, lo que no puedo hacer a nivel individual no lo hago, pero no dejo de hablar cuando tengo una oportunidad para decir que las cosas que nos ocurren en España son producto no solo nuestro, del seguidismo que muchas naciones tienen cuando ven a otras que se erigen directiva del mundo. El neoliberalismo se ha implantado en España desde hace muchos años hasta aquí, se han perdido muchos derechos sociales en nuestro país, como estáis perdiendo vosotros vuestra guerra particular contra vuestro invasor tecnológico. Vuestra guerra es una guerra abierta. Nosotros la tuvimos hace tiempo, afortunadamente la ganamos, nos dejó secuelas. Quizás ahora seríamos un país mucho más democrático si Napoleón hubiese entrado en España. Parece que hablar de 200 años después es una barbaridad, pero a veces no es tan estúpido. Si entonces hubiésemos entrado en la dinámica de algún país de Europa, hoy seríamos una democracia más estable, haríamos generado nuestro tejido industrial y lo tendríamos mucho más sólido, y nos ocurriría a lo mejor lo que Alemania, que después de recuperar parte de su media nación, geográficamente, una cantidad importante de millones de personas, habrá hecho su
economía, es un país que tiene conciencia de país, de nación. Nosotros quizás no la tengamos. ¿Por qué? Por muchas circunstancias que ahora no vendría al caso enumerar. Vosotros sois un país importante, para vosotros importantísimo, porque es vuestra vida, es vuestro futuro, de vuestros hijos, de vuestros padres, de vuestros hermanos, el que está por vos. Nosotros somos muy ajenos a lo que ocurre en el Sáhara, como somos ajenos de lo que ocurre lejos de nuestra casa. Nos interesa cada vez más, casi lo único que se construye a mí, a mis hijos y a mi familia, y cada vez ese sentimiento de independentismo mal entendido, es decir, de insolidaridad, nos lleva a abandonar cada día más los asuntos que afectan a personas que están muy jodidas, entre ellos, desgraciadamente, vosotros. Y muchos de nosotros también lo estamos, y cada día más, nos vamos dando cuenta poco a poco. Y las clases nos vamos dando cuenta de que lo que años hace unos años era vivir como Dios, ahora es vivir como el infierno. Para muchas familias no ya no es fácil. Para vosotros el infierno es casi constante. Habéis nacido en desgraciadamente. Pero el capital es el problema fundamental y lamento decirlo, pero la religión es otro capítulo muy importante que juega en contra de todos los avances. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, creo que nos van a ir echando ya, son los cuartos, así que nada, dar un aplauso a Sale, a los dos Sales, y a Saúl y a Andrea, agradecerles que estén aquí. Invitaros que mañana aquí a las 7 se hablará sobre memoria histórica. Viene Marcelino, escritor de un libro que retrata esto, y se presentará el documental que presentó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid. Así que nada, será aquí a las 7 en el mismo lugar y aquí os esperamos. Bueno, que hay una hoja ahí fuera por si queréis apuntar vuestro correo para que os enviemos todas las actividades que realizamos de alternativa o como veáis. Nada más.